Ya, ok. Ahora chicos, entonces vamos a comenzar con el siguiente tópico, que es el tema del método de selección de variables, ¿ok? La clase pasada ya revisamos todo lo que son los tópicos e inclusive el laboratorio de lo que es prueba de hipótesis, ¿no? Donde ahí vimos, ok, dado un conjunto de variables que yo tengo en mi modelo, pues podía responder preguntas como que si el modelo es significativo o no, si una variable de forma individual es significativa o si un subgrupo de variables es significativa para mi variable respuesta o no, ¿no? Esto era importante entenderlo o al menos tenerlo como antecedente porque va a servir justamente ya para este tópico que creo que digamos, le da mayor importancia a lo que hemos aprendido en prueba de hipótesis, que es el tema de método de selección de variables, ¿ok? Y vamos a explicar un poco en qué consiste este tema, ¿no? A ver. Vamos a ver qué consiste los métodos de selección de variables, ¿ok? Haber dado un constructo de interés, es decir, una variable respuesta y cualquiera, yo voy a tener un conjunto de variables explicativas, ¿sí? Esto puede continuar, ¿no? O sea, puede ser una cantidad grande de variables explicativas. La pregunta es, oye, de ese set de variables, ¿sí? Que puede ser grande, ese P puede ser 1000, 10.000, 5000, en la práctica en realidad ese P es bastante grande, ¿sí? La pregunta que viene es, ok, si tengo una cantidad grande de variables, ¿cómo sé que de ese grupo, de ese set de variables, cuáles son las que realmente explican Y? O sea, realmente me aportan o me ayudan a explicar la variabilidad de Y. ¿Sí? Obviamente, como vimos en pruebas de hipótesis, muchas veces no todas las variables aportan, en este caso, a explicar Y, es decir, no aportan a explicar al modelo, y por lo tanto es mejor retirarlas porque te agregan más pérdida de parsimonia, es decir, el modelo se hace menos parsimonioso y no ganas explicación. Entonces, en esos casos es mejor retirar la variable, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar eso a una escala mayor? Es decir, y de forma automatizada, ¿no? Es decir, pues, no voy a hacer el paso a paso de meter pues, las 5000 variables, ver qué variable no es significativa y voy quitando una en uno, ¿no? Que podría ser, digamos, algo más manual, pero la idea no es esa. O sea, la idea es contar con un algoritmo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a llegar, que ya de por sí, de este conjunto de variables, me ayuda a definir cuáles, ¿sí? Cuáles realmente explican Y, ¿sí? Entonces, de ese grupo P de variables, ¿cuáles realmente me ayudan a explicar a mí realmente mi variable respuesta? ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar justamente algoritmos que te permitan a ti seleccionar un conjunto de variables en un set o un subconjunto de estos que realmente expliquen la variable respuesta o te ayuden a explicar un poco el comportamiento de tu variable respuesta. ¿Sí? Y retirar, quitar aquellas variables que no están agregando performance, precisión al modelo. ¿Ok? En eso consisten los métodos de selección de variables. Su propio nombre ya lo dice, ¿no? ¿Vale? Y aquí al menos me voy a apoyar de unas láminas que de hecho son de la Universidad de Stanford, ¿no? Donde también toca este tema de los tópicos de métodos de selección de variables, ¿ya? Y bueno, voy a hablar de esto porque pues lo explica bastante bien, ¿no? Y bueno, vamos a explicar un poco, al menos resumen, qué es lo que nos dice acerca de los métodos de selección de variables. De hecho, existen tres clases de métodos, o al menos se lo clasifican en tres grandes grupos o tipologías de métodos de selección de variables. ¿Ya? Los que vamos a ver nosotros, de hecho, van a ser los primeros, que es una selección de un subconjunto, en la cual básicamente vamos a tener pasos iterativos, es decir, va a haber un algoritmo iterativo que me va a seleccionar dentro, pues, mediante una serie de pasos y reglas, obviamente, ¿no? La cantidad de variables o las variables que realmente me van a ayudar a explicar Y, ¿ok? Entonces, a ese tipo de algoritmos le vamos a llamar métodos de selección de un subconjunto y son los que nosotros vamos a ver. Pero en la literatura también existen otros métodos de selección de variables, como los métodos o algoritmos basados en shrinkage o parámetros de encogimiento o funciones de penalización, ¿sí? Que de hecho la otra vez le comenté como el tema de la función Rich, Lasso, ¿no? Son algoritmos que justamente te ayudan
a seleccionar variables ya desde el propio problema de optimización, es decir, de cómo planteas la función de pérdida. Desde ahí ya el algoritmo ya te va a hacer que algunos betas por defecto sean 0 dentro del óptimo, y de alguna manera ya el propio algoritmo te selecciona de forma interna variables, ¿sí? De forma, digamos, intrínseca, ¿okay? Eso no lo vamos a revisar, ¿sí? Eso, digamos, ya lo revisarán en algún curso de aprendizaje estadístico. Ahí deberían revisarlo más a detalle, ¿no? Y bueno, existen otras técnicas basadas en reducción de dimensionalidad, que para eso, pues, hay que saber un poco de componentes principales que lo van a aprender en análisis multivariado todavía. Entonces, explicar un poco de eso, pues, todavía no me van a entender. Pues, por gusto le voy a explicar algo de eso. Entonces, por ahora vamos a trabajar solamente con el primero, que digamos que es método de selección de un subconjunto. Igual existen otras clases de métodos de selección para que tengan conocimiento, ¿sí? Pero nosotros vamos a profundizar en este primer grupo, ¿sí? Método de selección de un subconjunto. Y vamos a empezar por el primer método de selección de un subconjunto, que es justamente el método conocido como que la selección del mejor subconjunto, ¿sí? En español, ¿no? Ahí está the subset selection, ¿ok? Está en inglés, ¿no? Pero bueno, se entiende al menos lo básico, ¿no? ¿Vale? Entonces, el primer método o algoritmo que vamos a aprender, y es justo creo que el que les dejé de ejercicio para que programen en el ejercicio 4, ¿no? Es justamente este, el método de selección del mejor subconjunto, ¿correcto? Y vamos a ver ahorita en qué consiste este método, ¿sí? Este método básicamente te dice, en resumen, que vamos a considerar todas las combinaciones posibles de modelos que se puedan tener dentro del set de variables que tú tienes. Y de todos esos, vamos a tratar de buscar o escoger el mejor de todos. Entonces, vamos a ver, pues, ahorita cómo, ¿ok? Entonces, para ello, ¿sí? Va a haber una fase 1, ¿sí? Va a haber una fase 1, donde vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener un modelo sin ninguna variable, un modelo con una variable, combinaciones de modelos de 2 variables, 3 variables y así hasta llegar a p variables. Vamos a poner acá número de variables, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un modelo que le vamos a llamar el modelo M0, donde es un modelo sin variables, ¿sí? O sea, un modelo sin variables explicativas, ¿sí? Es decir, un modelo y igual a beta 0 más 1. ¿Okay? Es un modelo sin nada, ¿vale? Ese es mi modelo M0. ¿Okay? Ahí lo guardas. ¿Okay? Tendrá un R cuadrado 0, sí, pero digamos que va a ser un modelo base. Luego voy a empezar a trabajar con otros modelos, ¿sí? Para ello voy a primero escoger todos los posibles modelos que puedo coger de una variable en una variable. Claro, estoy suponiendo que hay un total de p variables, ¿sí? x1, tengo x2, hasta xp variables. ¿Sí? Estoy suponiendo que este es mi set de variables explicativas, ¿correcto? Entonces, acá voy a denominar m de x1, ¿sí? Al modelo en la cual regresiono y con x1, ¿vale? M de x2 va a ser el modelo en el cual regresiono y con x2, ¿sí? Y así yo puedo generar modelos de una en una variable, ¿sí? Hasta llegar a xp, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ahí voy a tener un total de p modelos, ¿sí? Y de estos, ¿sí? Y de estos, voy a quedarme con el mejor. El mejor en el sentido de precisión, ¿ok? Es decir, aquel que tenga mejor R cuadrado, menor suma de cuadrado residual, etc. Entonces, en base a un criterio de precisión, ¿vale? Entonces, acá, este será el mejor modelo, ¿sí? Entre m de x1 hasta m de xp. ¿Sí? Mejor entendiendo, pues, aquel que tenga máximo R cuadrado o aquel que tenga menor suma de cuadrado residual. Bueno, es lo mismo, ¿no? En sentido de precisión. Ahora, Mao, me dirás, pero para comparar modelos me dijiste tienes que usar un indicador que te ayude a medir precisión y parsimonia. Es que acá es, o sea, si estás comparando modelos todos que son de una misma cantidad de variables, es decir, que todos tienen el mismo nivel de parsimonia. Entonces, ahí lo que vas a comparar al final solamente es precisión, ¿no? Porque todos tienen el mismo nivel de parsimonia, todos tienen uno, ¿no? Por eso es que es indiferente en esta primera fase, ojo,
En esta primera fase es indiferente la parsimonia cuando escoges en un set donde todos tienen la misma cantidad de variables. Entonces ahí más lo que importa es la precisión. Por eso hay solamente recuadrado, ¿no? ¿Vale? Ahora, haces lo mismo, ¿sí? Haces lo mismo, pero con las combinaciones de 2 en 2, ¿vale? Entonces acá vas a tener m de x1 con x2, que va a representar el modelo, ¿sí? De y regresionado con x1 y x2. ¿Okay? Vas a tener otro modelo, tengas x1 con x3 y así, otro modelo con x1 hasta xp. Es decir, bueno, vamos con las combinaciones de 2 en 2 teniendo x1, luego de repente tendrás la combinación de x2 con x3, ¿no? Tendrás la combinación de x2 con x4, ¿no? Y así hasta tener de repente la combinación de x2 con xp, ¿no? Así hasta llegar a la última posible combinación, que sería xp-1 con xp, ¿no? Es decir, todas las posibles combinaciones de 2 en 2. Todas, ¿vale? Y te vas a quedar con aquel modelo, ¿sí? De estos grupos, ¿sí? De esta combinatoria de P en 2, modelos totales. Me voy a quedar con aquel que tenga nuevamente mejor R cuadrado. Y a ese le voy a llamar M2. ¿Sí? M2, que va a ser como que, ok, el mejor modelo, ¿sí? A nivel de precisión, considerando combinaciones de variables de 2 en 2. Ese sería el M2. ¿Vale? Y así sucesivamente vas haciendo lo mismo, pero ahora para combinaciones de 3 en 3. Acá será x1, x2, x4. Así, por ejemplo, m de x1, x2, xp, ¿no? Y así hasta llegar a la última posible combinación de 3 en 3, que será pues xp-2, xp-1, de repente con xp, ¿no? Depende de qué tanto grande sea tu p. Y nuevamente, de todas las posibles combinaciones de 3 en 3, te vas a quedar con aquel que tenga mejor recuadrado entre estas combinaciones de 3 en 3, ¿no? Y ese le vas a llamar el modelo M3. ¿Sí? Y vas a hacer el mismo procedimiento así hasta llegar pues a P, ¿no? Donde ya vas a tener el último modelo, ¿no? Bueno, acá vas a tener uno solo, ¿no? Entonces ahí no hay nada que hacer. Y ese lo vas a llamar pues el MP. ¿Vale? Entonces, en esta primera fase, ¿sí? Si lo ves así, voy a hacer pruebas de todas las posibles combinaciones de modelos que existen de uno en uno, y me quedo con el mejor de todos los candidatos de uno en uno que exista. Luego hago combinaciones de modelos de variables de 2 en 2 y me quedo con el mejor de 2 en 2 que existe, que lo voy a llamar M2, y así sucesivamente hasta llegar al PS. ¿Con esto qué consigo? Modelos finalistas, ¿no? Entonces, por aquí voy a tener como que mis modelos candidatos finalistas, si lo quieres ver así, ¿no? Es como una especie de eliminatoria, ¿no? Donde mis modelos finalistas acá va a ser M0, M1, M2 hasta MP. Entonces, en esta primera fase, ¿sí? Es como una fase tipo de clasificación, si lo quieres ver así, ¿no? Donde tu objetivo va a ser conseguir los mejores modelos, ¿sí? Combinados de uno en uno, combinados de 2 en 2, combinados de 3 en 3, hasta, bueno, la combinación de P en P, ¿no? Que sería un solo modelo, ¿no? Y vas a tener un total de P más un modelos finalistas, incluyendo el que no tiene, pues, ninguna variable, ¿no? Vale. Entonces, esa es la primera fase, esa es la fase 1, digamos. En una fase 2, ¿sí? Lo que vas a hacer ya es comparar, ¿sí? O sea, hacer pelear, digamos, a los modelos finalistas. Y como acá ya estás comparando modelos con diferente cantidad de variables, entonces aquí sí tienes que usar un indicador que te mida precisión y parsimonia, porque ya estás comparando modelos con diferentes niveles de parsimonia. Entonces sí tienes que utilizar un indicador aquí que te mida precisión y parsimonia. Puede ser A y C, el indicador recuadrado ajustado, criterio de información de Bayes, etc. ¿no? Hay varios indicadores que la otra vez vimos, ¿no? ¿Vale? Y te quedas pues con aquel que tenga pues el mejor performance de todos esos, ¿no? Entonces acá escoges un indicador que mida, ¿sí? Precisión más parsimonia. Por ejemplo, puede ser AIC, criterio de información de Bayes, R cuadrado ajustado también que hemos visto, ¿no?
y bueno, etcétera, ¿no? Se puede considerar. Pero lo principales para mí son esos, ¿no? Y ese, pues, y lo que vas a hacer es, bueno, calculas el indicador, ¿no? De cada modelo, ¿sí? Ponte que tú coges el indicador, pues, de M2 y así hasta MP. Pues calculas el indicador, en este caso acá tendrás el indicador 0, ¿sí? Entonces será el indicador de precisión y parsimonia, 1, es decir, del modelo 1. Ese era el indicador del modelo 2 y así, hasta el indicador del modelo P, nada más. Ponte que sea R cuadrado ajustado. Ok, calculo el R cuadrado ajustado del primero, del segundo, así hasta llegar al último, ¿no? Y escojo, ¿sí? Escojo aquel modelo, ¿sí? Mi modelo final va a ser aquel modelo, ¿sí? Que tenga aquel modelo que maximice, en este caso, el indicador que yo escoja, ¿no? Para I que va desde 1, 2 hasta P, ¿no? Bueno, acá sería el M asterisco, en realidad debe ser aquel modelo, argumento el máximo, en realidad debe ser así, ¿no? Si quiero ser correcto, el modelo final, ¿sí? Va a ser aquel modelo que tenga por índice aquel valor que maximiza pues el indicador entre todos. Por ejemplo, si el I2 es el máximo, entonces me quedo con el modelo M2. Ese sería mi modelo finalista. Si el M3 tiene el máximo indicador o de R cuadrado ajustado, por ejemplo, me quedo con el M3. Ese sería el modelo final que voy a escoger por el método del mejor subconjunto. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, finalmente, este es el fase 2, donde simplemente es calcular un indicador que es media presión y parsimonia, lo calculas en todos los modelos finalistas y te quedas con el que tiene mejor indicador. Y ya está. Ese sería tu modelo final y este sería el modelo o el mejor modelo, ¿sí? O el mejor subconjunto, vamos a llamarlo así, el mejor subconjunto, bueno, mejor modelo sería, ¿sí? Considerando, ¿sí? Las P variables. ¿Vale? ¿Sí? Y ese sería el resultado final, ¿no? Ya el resultado final debe ser el modelo final con sus variables y su indicador final, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió? Levanten la mano si se entendió un poco los pasos, digamos, que tiene este método de selección de variables. A ver, levanten su mano. No veo. A ver. Bien. Entonces, esto tenemos que entender primero como punto de partida. O sea, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque en una primera fase hago pelearse, digamos, entre misma cantidad de variables, me quedo con el que tenga mejor precisión, y luego de los finalistas escojo el que tiene mejor indicador de precisión y parsimonia, y ese va a ser el modelo bajo esta metodología del mejor subconjunto. Date cuenta que estoy considerando todas las posibles combinaciones que existen entre las P variables. Por eso es que el nombre se le conoce como el método del mejor subconjunto, ¿sí? Porque en efecto hace todas las combinaciones posibles y de todas esas se queda justamente con la mejor combinación que existe, ¿no? Muy bien. Entonces, aparentemente sí, este método es bastante interesante, al menos en ese punto. Pero por ahí, obviamente, pues, como todo en la vida, tiene pros y contras, ¿no? Y ahorita vamos a analizar cuáles son, ¿ya? Pero antes de analizar cuáles son, ¿sí? Vamos a de repente ver cómo podemos programar esto en R, ¿sí? Yo no voy a hacer el algoritmo automatizado, pero sí les voy a dar al menos unas ayudas para ver cómo es que lo podemos trabajar, ¿sí? Desde el propio R, ¿no? Entonces yo no voy a, digamos, voy a ir iterando por el caso de 1, para el caso de 2, para el caso de 3 en 3, y por ahí como que vamos a ir obteniendo las variables, ¿sí? Y luego esta fase final donde ya obtengo pues el R cuadrado, bueno, pues haré uno de estos, voy a usar el R cuadrado ajustado, por ejemplo, comparo y me quedo pues con el mejor, ¿no? Y vamos a ver qué modelo sale. Y para ello vamos a utilizar la data de advertising, ¿sí? Que ya utilizamos antes, ¿sí? Que tenía pues creo que una cantidad de tres variables, creo. Y luego probamos con otra data que tiene el R también, que es una base que tiene una mayor cantidad de variables, que creo que era una cantidad de 10 variables. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces voy a dejar de proyectar aquí.
Y ahora voy a proyectar en mi máquina ya. A ver. No dicen si pueden ver mi pantalla. Sí se ve, profesor. Yo pueden ver, ¿no? Ya, ok. A ver, este es mi R-Cloud. Yo ya tengo un código trabajado justo de esto. Estaba revisando hace un rato y ya había hecho esto antes. Entonces, para no repetir algo que ya hice y acelerar un poco de repente con la clase, vamos a utilizar este laboratorio que ya utilicé antes en un ciclo anterior, ¿no? Vale. Bueno, esto lo hice en junio de 2022, es decir, debe ser casi el primer ciclo de 2022, ¿no? Y bueno, vamos a pasarlo. Nada más que, bueno, acá lo hice en R-Cloud porque pues no usaba, o no tenía, no usaba mi laptop personal para hacer ejercicios de laboratorio, sino usaba mi laptop del banco y ahí no podía pues tener R instalado en mi local, ¿no? Ya. Vamos a crear un nuevo script, sí, un nuevo script ya propio de la clase de hoy día. Y bueno, para no, digamos, demorar mucho en la clase de hoy, vamos a copiar todo esto, ¿sí? Eso es el script que ya tengo. Vamos a correrlo aquí. Ahora, voy a instalar una librería, ¿sí? Que no es propia del R, ¿sí? Solamente para efectos de visualización de cómo debería quedar el resultado final de lo que yo te pido también en tu práctica. Obviamente tú vas a tener que programarlo desde cero, ¿no? Acá la librería ya lo tiene hecho, ¿sí? Con una línea y ya te deja todo el detalle, ¿no? Ahorita vamos a verlo. Pero yo sí quisiera, más o menos para efectos visuales, ver cómo es que debería quedar, ¿no? ¿Vale? Esta librería se llama la librería OLSRR, ¿sí? Ya está, es súper liviana en realidad. Para instalar, recuerda, paquetes, utiliza install.packages. O también puedes ir acá a Packages y buscar aquella librería que tú deseas instalar, si lo quieres hacer de forma, pues, con clics, ¿no? Pero lo ideal siempre es utilizar, pues, código, ¿no? Para mejor instalarlo, ¿no? Ahora, una vez que lo instalas o lo llamas de la nube, pues se va a tu biblioteca de librerías o paquetes y luego tienes que invocarla, ¿sí? No es que la instalas y ya está. Pues, entonces, para invocarla, hay que usar el comando de library. Haces el library o el SRR, es decir, del paquete y ya está, ¿no? Entonces ya puedes utilizar esa versión, ¿sí? Hay un warning nomás que te dice que esta versión fue construida bajo la versión de R4.1.3. Entonces, a veces puede pasar que versiones de R nuevas no tengan cosas que tenían versiones antiguas, por eso te arroja el warning, ¿no? En caso algo no cuadre por ahí, puede ser debido a ello, ¿no? Pero no es un error, es un warning. Entonces puedes continuar normal, ¿no? Solamente te da esa advertencia. Entonces, muy bien, entonces ya tenemos la librería instalada. Eso lo voy a utilizar luego, entonces ahí nomás le echo un clic. Bueno, acá, bueno, funciones auxiliares que vaya a utilizar. Acá le voy a poner método de selección de variables, la fecha de hoy día. Hoy ya estamos 2 de marzo, ¿no? 2023. Ok, ya está. Acá he creado pues algunas funciones auxiliares que suelo utilizar, el vector de unos, la matriz HN, la matriz H de X también. Bueno, creo que una función para matriz H de X, donde meto una matriz y me arroja pues la matriz H de X, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes, así que no es nuevo. ¿Qué he utilizado? Acá leo la data advertising, ¿no? Bueno, para leer la data advertising ya tengo esto. Acá lo tengo. Entonces acá lo puedo utilizar. Bueno, y este le llamo base, ¿no? Exacto, acá creo que no va a ser necesario. Yo lo tengo acá. Y ya está, ¿no? Entonces esto lo voy a quitar. Lo adecuo a esto, ¿no? Entonces esta es mi tablita que pues ya la conocemos, ¿no? Tengo ventas, televisión, periódico y radio, ¿no? ¿Sí? Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces es la base con la cual yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces el objetivo ahorita va a ser el siguiente. Entonces tengo esta base con 3 variables explicativas, es decir, x1, x2, x3. Esa es mi cantidad de variables explicativas. Tengo mi variable de respuesta que es ventas. Ahora la pregunta es, de estas 3 variables, ¿cuáles realmente ayudan a explicar Y? ¿Correcto? Y para ello ahorita voy a utilizar el método de selección del mejor subconjunto, ¿sí?
Cojo un P pequeño porque voy a hacerlo de uno en uno, ¿sí? Para entender un poco el proceso. Por fase voy a ir uno en uno. Y luego, claro, ya cuando tú hagas la función vas a tener que utilizar un poco de loops ahí o force por ahí para pues, automatizar estos pasos que vamos a ver. Y te vas a dar cuenta que sí se puede automatizar con un loop. Y ya para cualquier P que le metas, cualquier cantidad de variables, pues el algoritmo va a tener que correr, ¿no? Entonces, ojo, atención con esto para que hagan bien la pregunta 4, ¿no? Entonces, esta está, método de selección del mejor subconjunto, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con lo siguiente, ¿ya? Entonces, aquí, acá creo una variable nada más que me guarda los nombres de mi base. En este caso, los nombres que tengo es TV, radio, periódico y ventas, ¿sí? El nombre de la variable y en este caso es ventas, así que lo guardo ahí. Y el nombre de la variable x va a ser pues las variables de mi base, pero quitándole, ¿sí? Quitándole la variable de ventas, ¿no? Eso es lo que me dice esta función o esta línea de acá. Entonces los nombres de las variables x justamente serán televisión, radio y periódico, ¿sí? P va a ser la cantidad de variables que justamente va a ser la longitud de este vector, ¿sí? Entonces ejecutamos eso, entonces P acá va a ser 3, ¿sí? Y el n va a ser el número de filas de la base, ¿no? En este caso creo que es 200, ¿no? En este caso voy a crear el vector columna y, ¿sí? El vector columna y en este caso lo puedo crear, ¿sí? Porque eso no va a cambiar nunca. En cualquier modelo que vaya a correr ahorita, el vector de barrera de respuesta sigue siendo el mismo, ojo. El único que no va a cambiar, digamos, ¿vale? Y bueno, acá calculo la suma cuadrada total, ¿no? Con eso ya tengo esta suma cuadrada total también que para cualquier modelo, como el vector de barrera de respuesta no cambia, entonces también no se va a mover. Entonces, como que es algo fijo, entonces lo pongo al inicio. Entonces, cosas que no van a cambiar, es usual ponerlas al inicio, ¿no? Ahora sí, ya tengo creo que todo lo necesario para empezar a correr lo que es el modelo o el método de selección del mejor subconjunto, ¿vale? En una primera fase, si vamos con la fase 1, ¿te acuerdas que te había dicho que hay dos fases, ¿no? La fase 1 es donde empiezo a correr o a hacer las combinaciones de 1 en 1, de 2 en 2 y así sucesivamente, ¿correcto? Vamos a empezar con la primera fase que es de 1 en 1, ¿sí? Entonces, para ello, ¿sí? Voy a empezar con todas las posibles combinaciones de 1 en 1 que puedo hacer con este modelo, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo acá es diciendo, voy a generar todas las posibles combinaciones de P en 1 que puedo generar. Para eso utilizo una función que ya tiene el R, ¿sí? Que es combinaciones, ¿sí? Combinaciones de binomio de Newton, en realidad es esta cosa, pero bueno, es la combinatoria, el operador combinatorio. Entonces, esto me arroja como que los valores de combinatoria de P en 1. Como P vale 3, me arroja todas las posibles combinaciones de 3 en 1. En este caso sería 1, 2 y 3, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso lo voy a guardar en un vector llamado combinaciones. Y voy a crear un vector R2vec, ¿sí? Que por ahora está en blanco, es decir, es un vector nulo. Pero ahí voy a ir guardando o agregando los valores de R cuadrado que voy a ir obteniendo en cada iteración de 1 en 1 que voy a correr. Porque ahorita yo voy a correr el modelo considerando la variable x1, ¿no? Y voy a guardar su R cuadrado. Voy a correr el modelo con la variable x2, ¿sí? Y voy a guardar su R cuadrado. Y así sucesivamente hasta con todas las posibles combinaciones de 1 en 1. Pero voy a ir guardando, ¿sí? En este vector R2vec, todos los R cuadrados, ¿sí? De esas corridas, ¿vale? ¿Sí? Por eso lo pongo ahorita vacío. Acá luego lo agrego, ¿sí? Voy a ir agregando de 1 en 1. Entonces, ¿luego qué hago? Digo, a ver, acá voy a usar un loop, ¿ya? Porque acá sí tengo que hacer pues todas las combinaciones de 1 en 1, ¿no? Entonces, esto es un loop, ¿sí? Me dice que para i que va desde 1 hasta la cantidad de combinaciones totales, es decir, en este caso, el n-call de combinaciones te va a dar cuántas combinaciones en total hay. En este caso hay 3, ¿sí? Esto, si tú corres esto, te va a dar 3. ¿Sí? Va a dar 3. Entonces, para i que va de 1 a 3, que son todas las posibles combinaciones de 1 en 1, voy a crear mi matriz de datos X, ¿sí? Mi matriz de datos X va a ser las columnas. La primera columna va a ser un vector de 1 de orden n. Y luego va a ser en este caso, la base o las columnas que corresponden en este caso a las combinaciones de 1 en 1, ¿no? ¿Sí? Fíjate, mira, voy a hacer la corrida ya. Voy a poner i igual a 1. ¿Sí? Para i igual a 1, acá sería xnay combinación i1, esto sería la primera variable, que es televisión, ¿no? Entonces, esa es la primera variable en ingresar. Entonces, tú corres esto, ¿sí? Vas a tener tu matriz de datos X, va a ser, pues, en este caso, un vector de 1 y los valores de la primera variable.
Acá lo pongo como matriz, ¿sí? Para poder operar. Acá calculo su suma de cuadrado residual, ¿sí? Voy a calcular su suma de cuadrado residual, que es el vector de residuos, que es y menos el predicho de y, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? La suma de esos elementos, ¿no? Esa sería la suma de cuadrado residual. Y luego calculo el r cuadrado, que sería este de acá, ¿no? Nada más que este r cuadrado lo voy a incluir en el vector anterior que tenía, ¿sí? Entonces el R2 ve que antes era vacío, ahora ya se llenó con un valor que corresponde al R cuadrado al ingresar la variable, en este caso, televisión. ¿Sí? Si tú vuelves a iterar, es decir, para i igual a 2, ahora le voy a cambiar el índice, igual a 2, pues se va a coger la segunda variable, ¿no? ¿Sí? En este caso es radio. Entonces va a crear nuevamente el X, se va a chantar, ¿sí? Ahora el X va a tener los valores que corresponden solamente a la variable radio, ¿sí? Lo pongo como matriz, calculo su suma cuadrado residual y luego con eso actualizo cuál sería ahora el R cuadrado considerando solamente la variable radio. Y por ejemplo acá te ves, te sale 0.1222. Si yo corro esta línea, lo que va a hacer es agregar justamente ese segundo recuadro. ¿Vale? Y así, bueno, si es una cantidad P, pues lo hará hasta las P variables de uno en uno. ¿Sí? Digamos que este script ya te ejecuta, digamos, o te calcula y te guarda los R cuadrados de los modelos, pues corridos de en uno, ¿no? ¿Vale? Voy a correrlo de nuevo, ¿sí? Para ver qué es lo que obtienes. Pues al fin, lo que te importa es esto, ¿no? Acá está el vector de R cuadrados de los modelos corridos de uno en una variable. Acá tienes, por ejemplo, correos con televisión, ¿sí? Este es el modelo con X2, que es con radio, este es con periódico, que es 0,02 el R cuadrado. Y luego, ¿sí? Te vas a quedar con aquella combinación, ¿sí? Con aquella combinación que tenga el máximo R cuadrado, ¿no? Para eso utilizo la función which.max, que te calcula la posición en la cual el R cuadrado es máximo, que en este caso es la primera, ¿no? ¿Sí? De estos tres, el máximo o la posición donde está el máximo es esta, ¿no? Es la primera. Y me quedo con esa combinación, ¿sí? Que en este caso creo que sería televisión. Entonces la combinación óptima va a ser esa. La combinación óptima es considerando solamente la primera. Y me quedo, o lo voy a poner M1 óptimo, ¿sí? Solamente con el nombre de la variable que vendría a ser justamente la óptima. Entonces conclusión de esto, que de todos los posibles modelos de uno en uno, ¿sí? Es decir, de si yo corro Y con TV, Y con radio y Y con periódico, de esos tres, el que tiene más R cuadrado es televisión, cuando lo corro con televisión. Entonces, de todos los posibles candidatos de uno en uno, este es el modelo más preciso. Y este va a ser el M1, o el M sub 1, que yo lo ponía pues en la pizarra anterior, ¿no? Entonces, acá ya tengo como que el M1, ¿sí? Al correr los modelos de uno en uno, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, pero ahora para combinaciones de 2 en 2. Y fíjate que es lo mismo. Mira el código, lo único que está cambiando es acá, ¿sí? Ahora es acá 2, acá era 1 porque era combinaciones de uno en uno, ¿sí? Y ahora acá es 2 porque quiero las combinaciones de 2 en 2, ¿sí? Acá tengo todas las combinaciones posibles de 2 en 2, que es 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3, ¿sí? Ojo, que es combinatoria sin repeticiones, ¿no? Es combinatoria, la combinatoria no considera 1, 2 y 2, 1, o sea, no considera esas repeticiones de pares, ¿no? ¿Vale? Entonces acá voy a tener nuevas combinaciones de 2 en 2. Refresco mi R2B porque ahora voy a guardar R2 o R cuadrados de combinaciones de 2 en 2. ¿Ok? Y luego hago el mismo ejercicio de antes, nada más que ahora en vez de agarrar variables de 1 en 1, acá te vas a agarrar las variables de 2 en 2 o las combinaciones de 2 en 2. Por ejemplo, voy a correr para igual a 1, ¿ya? Para igual a 1, ¿sí? ¿Quiénes serían las variables a ingresar? Las primeras combinaciones de 2 en 2 en ingresar va a ser televisión con radio. ¿Vale? Voy a correr, por ejemplo, esta línea, ¿sí? Me va a salir que, ok, tengo la matriz de datos correspondientes a los datos, bueno, al vector de unos, ¿no? Y la primera variable televisión y la segunda que es radio, ¿no? Las dos primeras variables. La pongo como matriz, suma de cuadrado residual y guardo el R cuadrado. En este caso es 0.902589. ¿Eh?
Para i igual a 2, cogerá la segunda combinación, ¿sí? Es decir, cogerá la combinación de 1 con 3, en este caso televisión con periódico, y para i igual a 3 va a coger la combinación 2 con 3, que es radio con periódico. ¿Vale? Para eso sirve digamos, este loop, ¿no? Entonces voy a correr nuevamente todo para pues, ver cuánto es el R cuadrado final o el vector de R cuadrados. Entonces acá está, ¿no? Entonces acá me dice, ok, he hecho las combinaciones, es desde televisión con radio, televisión con periódico y radio con periódico. Entonces luego me quedo con aquel que tenga máximo R cuadrado de esas todas posibles combinaciones, ¿no? Y en ese caso rápidamente me doy cuenta que la primera combinación es esa y esa debe ser aquel que tenga la variable televisión con radio. ¿Vale? ¿Sí? Mismo ejercicio, misma idea. Fíjate que todo está igual. Lo único que cambia es aquí, ¿no? Ahora para combinaciones de 3 en 3. Entonces voy a correr todo porque la idea es la misma, ¿sí? Y acá te das cuenta que el modelo, pues, con 3, pues, va a ser, pues, con todas. Pues, o sea, solamente hay una opción, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Solo hay una opción que es considerando las 3 porque ya llega hasta el límite de 3, ¿no? Entonces, ya está, pues. Ya tienes el M1, ¿sí? El M2, el M3. Vamos, el M0. Bueno, el M0 es el modelo con ninguna variable. En realidad, es raro que el modelo que trabajes en realidad salga el M0, porque el M0 es decir que ninguna variable es significativa o ninguna variable explica tu variable de respuesta. Y en la práctica, en realidad, pues no es usual, ¿ya? No es usual, ¿ya? Por eso que acá no lo estoy considerando, ¿ya? Pero si gustas, le agregas y ya está, ¿no? Ahí tampoco problema, ¿ya? Pero lo importante es cómo obtengo estos de acá, ¿no? Son los modelos óptimos de la primera fase, ¿sí? Y una vez obtenido los modelos finalistas, voy a la fase 2, ¿correcto? Entonces voy a la fase 2. En este caso, los modelos finalistas los estoy guardando en una lista, ¿sí? No sé si sabes para qué funcionan las listas en R, ¿no? La ventaja de las listas en R, ¿sí? Voy a cerrar por objeto. Las listas tienen una propiedad bastante interesante y creo que te va a ser muy útil para tu desarrollo de tus ejercicios, ¿ya? Al menos en programación en R. Tú sabes que existen diferentes objetos en R, que pueden ser numéricos, pueden ser caracteres, pueden ser números complejos, pueden ser booleanos, es decir, verdadero o falso, ceros y unos, etcétera, ¿no? Y a su vez puedes generar objetos un poco más complejos como matrices, data frames, ¿no? Donde puedes tener ahí, en el caso de matrices, un conjunto en 2 dimensiones, ¿no? De solamente numéricos o solamente caracteres, y en el caso de data frame, puedes tener combinaciones de objetos con caracteres por columnas, ¿no? Es decir, tener tipo un formato de base de datos, ¿no? La lista es un objeto más, ¿sí? Es un objeto tipo array, diría, o conocido al menos técnicamente como objeto tipo array, donde puedo guardar diversos tipos de objetos de R para cada valor de la lista. Es decir, el primer objeto o el primer elemento de la lista puede ser un valor numérico, ¿sí? El segundo objeto de la lista, o el segundo elemento de la lista, perdón, puede ser una matriz. Y el tercero puede ser un data frame. Es decir, puedo guardar diversas cantidades o tipos de objetos, ¿vale? En un único objeto llamado lista. ¿Sí? Para eso sirven las listas en R, ¿sí? Voy a generar, por ejemplo, una lista vacía, ¿sí? Voy a crear voy a crear el objeto A, que va a ser en este caso un vector de valores. Voy a crear un objeto B, que en este caso va a ser un data frame. Perdón, un carácter. Voy a crear un objeto C, que va a ser una matriz, ¿sí? Una matriz, ponte, de unos, con 5 filas y n columnas, ponte, cualquiera. Bueno, base, ¿no? Si gustas. La base es un data frame, ¿no? ¿Sí? Un data frame de 200 por 4, ¿no? ¿Sí? Estos 4 objetos que ves acá, que tienen como que diferentes propiedades, ¿sí? Si lo quieres ver, oye, ¿puedo meter todo esto en un solo objeto? Sí. Y ese objeto justamente va a ser la lista, ¿vale? Yo puedo decir que ejemplo lista, ¿sí? Para ello tienes que poner un número. En este caso, el número acá tiene que ser, bueno, el doble corchete, ¿sí? Doble corchetes.
bueno, luego indicas la posición de la lista en la cual va a estar ese objeto a guardar, ¿no? Entonces, en este caso pongo A, por ejemplo, ¿sí? El primer objeto K, que es un vector de valores, ¿sí? Voy a correr primero todo esto porque no lo he corrido. Lo voy a guardar en el primer elemento de la lista, ¿sí? El segundo elemento de la lista sea el carácter B, que era hola mundo, ¿sí? El tercer elemento de la lista, que sea pues la matriz, ¿sí? Y el cuarto elemento de la lista, que sea un data frame, que en este caso era base. Ya está. Entonces, en este objeto, ¿sí? Que acá lo ves acá, ahí dice ejemplo lista. Fíjate que a nivel del environment está como un solo objeto, ¿sí? Es un objeto, en este caso, tipo lista, ¿sí? Y si tú le das el clic acá, te va a decir, ok, esta lista está compuesto por 4 elementos. El primer elemento, te dice, es un objeto numérico, un vector de números. El segundo es un objeto tipo carácter. El tercero es un numérico matriz. Y el cuarto es un data frame. Entonces, te fijas que 4 elementos distintos, ¿sí? O 4 objetos diferentes que he creado, de diversa tipología, ¿sí? Los puedo combinar en uno solo. En este caso, es un objeto tipo lista. ¿Vale? Eso te va a ser bastante útil, ¿eh? Cuando tengas que mostrar resultados y luego retornarlos, ¿no? Porque a veces quieres retornar una matriz, luego quieres retornar un mensaje, quieres retornar un valor, ¿no? Y todo eso lo puedes guardar en un solo objeto único y luego, claro, llamas a lo que quieres, ¿no? ¿Cómo llamo los elementos? Bueno, con sus números, es decir, yo pongo, por ejemplo, ejemplo lista 2, corro y me arroja el valor que está ahí. Pongo ejemplo lista 3 y me arroja el valor, en este caso, una matriz de 1. Si pongo el de 4, me da pues el data frame que he guardado ahí, ¿no? Es decir, ya los invoca, ya los llamo. ¿Vale? Entonces, para eso es la lista, ¿sí? Para eso se utilizan las listas y es bastante útil usualmente al momento de crear funciones en R, porque te guarda todos los resultados. O sea, en la lista tú metes todo lo que quieres que retorne tu función y luego ya lo llamas nada más cuando empiezas a mostrar resultados en el return, ¿vale? De hecho, el R o la función LM, ¿sí? Por ejemplo, esta función LM, cuando tú corres el modelo, ¿sí? Esta función modelo que ves acá, ¿sí? Es una lista, mira. ¿Te das cuenta? Cuando yo corro modelo y corro esta función, ¿sí? El resultado, es decir, este objeto modelo en la cual guardé este código, esta función, el resultado es una lista. Una lista con 2 elementos, te dice. ¿Cuáles son esos elementos? Los coeficientes, los residuales, los efectos, el rango, etc. O sea, entonces te fijas que esta función creada de R, como output final, te retorna una lista que contiene todos los elementos que me van a interesar del modelo que he corrido, como por ejemplo sus coeficientes. Ahí está, me arroja sus coeficientes. No, pero no dijiste que era con doble corchete. De hecho, también puedes utilizarlo con el operador dólar. Por ejemplo, si acá pongo ejemplo lista y le pongo dólar, ¿sí? Le puedo poner, bueno, no le he puesto un nombre. Puedes ponerle nombre a las listas, ¿ah? No le he puesto, nada más que no le he puesto un nombre, acá le he puesto como que un número. Pero si gustas puedes ponerle un nombre a esto y ya está, ¿no? ¿Sí? No hay problema, ¿ya? Pero en mi caso, como yo lo he puesto con corchetes, bueno, yo usualmente lo manejo tipo numérico, no hay problema también. Porque al final vas a mostrar todo, ¿no? En tu caso, ¿no? Pero también puedes guardarlo como lo hace esta función que es con nombres, ¿sí? Es con nombres. O sea, acá vamos a probar. Mira, por ejemplo, si hago modelo corchetes 1, 1, igual te arroja el primer elemento. ¿Sí? Igual te arroja el primer elemento. Entonces acá, no sé si puedo poner names de lista. El tema es que es nulo, pues no tiene nombres, o no le he puesto nombres, solamente tiene valores nada más. Si le pones nombres, pucha, ya podrías trabajar algo, ¿no? ¿Cómo? Entonces ya tendrías nombres de las listas. Con esto ya puedo llamar a sus nombres, fíjate. ¿Sí?
Entonces, cuando tú le pones nombres con este comando, names de lista, y le pones nombres a los listas, yo le puse los nombres, en este caso 1, 2, 3, 4, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, no sé, tabla 1, tabla 2, resultados de coeficientes, p-valor, o sea, lo que tú hayas guardado ahí. Una vez que le pongas el nombre, le puedes aplicar el operador dólar y acá te va a salir, ok, de todos los nombres, ¿cuál quieres utilizar? Ah, quiero utilizar el de la base. Ya está, me sale. Y me sale el último. También puedes ponerle nombres, ¿eh? O sea, también se puede hacer eso. El R le pone nombres o también lo puedes llamar con números, ¿vale? Entonces, es así, ¿ya? Cómo pues sirven las listas, ¿ok? Entonces, es importante, bastante útil, entonces, para cualquier tipo de algoritmo o función que desees utilizar, ¿ya? Entonces, esto de acá, esto es un paréntesis, ¿no? Voy a ponerlo acá, cómo usar listas. Es un paréntesis del script, si lo quieren. Hasta aquí levanten la mano si está claro hasta acá lo que estamos haciendo. ¿Dónde está el? ¿Sí? Ok. Entonces continuamos. A ver. Entonces ahí vamos bien. Entonces ya, ok. Entonces como ya sabemos que es una lista, entonces ya más o menos entiendes ahora qué he hecho acá, ¿no? Lo que he hecho acá es en una lista, ¿sí? He puesto el modelo 1, que le estoy llamando justamente también M1. Acá sí le estoy poniendo un nombre, por ejemplo. Es decir, estoy diciendo que el primer objeto que se va a llamar de la lista M1 va a ser en este caso el modelo 1, o sea, en este caso las variables del modelo M1. El M2 va a ser pues el mejor modelo con las dos variables que conseguí, ¿sí? Y el M3 va a ser pues el con 3 variables. Entonces yo hago control enter. Y si gustas puedes correr todo esto y mira, fíjate. El M1 va a ser, bueno, lo que guardé ahí, que es televisión, ¿no? En teoría es el modelo, esta es la variable que de todos los de uno en uno que me arroja el mejor R cuadrado, ¿no? Y este es el de 2 en 2 y el de 3 en 3, ¿no? Y lo estoy guardando, fíjate, ahora en una lista, ¿no? ¿Vale? Por practicidad, nada más, ¿eh? Porque me era más práctico creo que utilizar acá una lista. Puedo utilizar creo que también otro elemento, pero creo que me era más práctico utilizar una lista porque era más rápido creo de trabajar, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora, sí, lo que voy a hacer ahora, voy a guardar, ya no los R cuadrados, sino ahora voy a hacer un vector donde voy a guardar los R cuadrados ajustados de estos modelos finalistas. Recuerda, acá en la fase 2 tienes que seleccionar tu indicador que te mide precisión y parsimonia, es decir, ambos. Yo ahorita estoy escogiendo el R cuadrado ajustado, ya no voy a coger R cuadrado. Recuerda que estás comparando ya modelos con diferentes cantidades de variables, es decir, diferentes niveles de parsimonia, ¿no? Entonces, acá sí tienes que utilizar un indicador que te penalice la parsimonia, ¿no? Entonces, ahora digo, para I que va desde 1 hasta P, le digo P porque P en realidad va a ser la cantidad de variables, ¿sí? Hago lo siguiente, ¿no? Entonces le digo, ok, voy a crear el vector o la matriz de datos X con el primer modelo finalista. Entonces acá por eso le pongo, sería el nombre de la variable finalista del modelo M1, ¿no? Calculo su R cuadrado, ¿sí? Pero ojo, ya no necesito R cuadrado, necesito R cuadrado ajustado. Y uso la fórmula del R cuadrado ajustado, que es 1 menos R cuadrado, ¿no? Por N menos 1 entre N menos P menos 1, ¿no? Este es el P, ¿no? ¿Sí? Este es el P, ojo, es el P del modelo M1, que en este caso el P sería 1, ¿no? ¿Sí? Por eso acá es la longitud del modelo finalista M1, es decir, cuántas variables tiene, ¿no? Si es el M1 tendrá 1, si es el 2 tendrá 2, si es el 3 tendrá 3, ¿no? Y ese R cuadrado ajustado pues lo voy a ir guardando, ¿ok? Lo voy a ir guardando en este vector vacío inicial que puse, ¿no? Y ya está, voy a correr esto acá. Y con esto ya tengo mi vector de R cuadrados ajustados. Si te das cuenta de todos los R cuadrados ajustados que ves acá, ¿sí? ¿Quién es el que tiene más R cuadrado ajustado? El segundo. Porque te fijas que en el tercero ya cayó, ¿no? ¿Sí? Acá está 90-16 y acá bajó a 11. Es decir, ya está empezando a disminuir. Por lo tanto, el modelo óptimo es este de acá, que vendría a ser en este caso el M2. Entonces, para eso ejecutas esta línea de script, ¿no? Simplemente cojo el modelo finalista que tenga el máximo R cuadrado ajustado, y en este caso justamente va a ser el M2, que tenía televisión y radio.
¿sí? Televisión y radio. Y bueno, y luego ya puedes correr tu modelo con esas variables, ¿no? O sea, ya tienes tus variables finalistas, ¿no? Entonces, de las 3 variables iniciales que inicié, es decir, de xname, ¿sí? Perdón, ¿era xname o xname nomás creo? Ajá, xname, ¿no? De las 3 variables iniciales, es decir, esta era mi cantidad de variables iniciales x, al final estoy obteniendo que el modelo óptimo de todas las posibles combinaciones es aquel que tiene solamente la variable de televisión y radio. ¿Vale? ¿Sí? Hasta aquí, levanten la mano si se entendió esta fase 2. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Ok. Entonces, con eso ya obtenemos, pues ya hemos terminado el algoritmo, ¿no? Claro, yo lo hice para el caso 3, ¿no? Ahora, si te das cuenta, ya para que tú hagas la tarea, digamos, por ahí vas a tener que automatizar unas cosas, ¿no? Fíjate que acá, en esta parte de la fase 1, yo lo hice de forma manual 3. Ahora me dirás, oye, pero si hay P, lo único que ha cambiado, fíjate que es esto, ¿no? El resto es igual. Entonces, esto quiere decir que esto lo puedes meter a un loop, ¿no? A un for, ¿no? Puedes meter un for afuera, ¿no? Donde ejecute todo esto y vas moviendo este valor, ¿no? Claro, tienes que ponerlo en diferente índice al i, ¿no? Porque el i lo estás usando acá, ¿no? ¿Sí? De repente un j, ¿no? Para j o k, no sé, para k que va 1 y el k lo pones acá, ¿no? Para k de 1 hacia p, ok, haces esto. Y vas guardando los mejores modelos, y los mejores modelos los puedes ir guardando de frente si gustas también en la lista. O sea, en la lista lo guardas de frente, corres esto y ya te quedas con el mejor modelo. Y se acabó. O sea, literal tienes que mover por ahí unas 3, 4 líneas de código y ya haces la pregunta 4. Bueno, también te pido creo que tablas, gráficos, pero bueno, ya eso es más fácil si ya tienes todos los resultados, porque lo difícil en realidad es hacer esto, ¿no? ¿Vale? Eso ya es más tipo graficar, buscas en internet, ¿no? Cómo hacer gráficos, etc. Y pues por ahí como que ya puedes hacer algo, ¿no? Pero al menos lo principal o lo fuerte creo que está acá, ¿no? Entonces yo creo que con esto ya puedes trabajar la función que te pido en la pregunta 4, ¿vale? Del trabajo que te deje, ¿no? Y no va a ser tan complicado si es que ya has visto pues cómo hacerlo, ¿no? ¿Okay? Esto tienes que borrarlo, pues esto acá no, solamente pues no te va a servir, ¿no? Solo borras, ¿no? Ok, a ver, ahora, ¿sí? Ahora, vamos a usar una función, ¿sí? Vamos a usar una función en R, ¿sí? Una función en R que ya te hace estos pasos, o ya tiene este algoritmo justamente del método del mejor subconjunto, ¿sí? Y justamente viene de esta librería que yo instalé, que es de la función OLSRR, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar esta librería, tienes que instalarla para utilizar esta función de acá, o estas funciones que vamos a ver aquí, ¿ya? Y vamos a correr justamente el mismo problema, es decir, vamos a coger el modelo, ¿sí? Vamos a preparar, bueno, para utilizar esta función, ¿sí? Esta es la función que vamos a utilizar o viene de la librería que hemos instalado, ¿correcto? Primero, tengo que trabajar un objeto modelo, ¿sí? Pues aquí corro mi objeto modelo, en este caso con la base de ventas, es decir, acá este es mi modelo tal cual con todas las variables. Y ese va a ser el input que requiere en este caso esta función, ¿sí? Esta función que se llama en este caso OLS, ¿sí? Que viene de Ordinary List Squares, es decir, mínimos cuadrados ordinarios, este paso y todos los posibles, ¿no? Entonces, todos los posibles, pues es como que el mejor subconjunto, ¿no? Para esta función, ¿vale? Y le meto este objeto modelo, nada más. Y corres, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, corres modelo, corres all models, y ya está, ya tienes ya tienes ya tienes todos los posibles modelos corridos ya en bueno, en este objeto, ¿no? ¿Sí? En este objeto. Si quieres los gráficos, ¿sí? Bueno, voy a poner a plots un rato, no es que voy a poner más grande para que grafique. Y voy a poner el primer gráfico, ¿sí? Mira, fíjate el primer gráfico, ¿vale? Entonces, acá lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿ya? Fíjate, mira, fíjate que estos puntos rojos, estos puntos azules que ves acá, ¿sí? Este es R cuadrado, dice, ¿no?
son los 3 modelos que he corrido de uno en uno. ¿Sí? Este es con la variable de televisión, este con radio, este con periódico. Y el que tiene mejor recuadrado es este de aquí, me dice. ¿Vale? Que es este acá. Para el caso de 2 variables o de 2 en 2, la combinación, en este caso, que tiene más recuadrado es la que es televisión con radio. Amado, ¿dónde veo el número? ¿A qué se refiere ese 1, 4? Bueno, es el número de modelo, en realidad. Si tú ves acá te lo dice, ¿no? Este índice que ves aquí, tú corres esto, o el model, ¿sí? Le das control enter. Lo que tiene guardado aquí son los índices de todos los modelos que corrió. Corrió el modelo con televisión, corrió el modelo con radio, corrió el modelo con periódico, corrió el índice 4 o el modelo 4 es que tiene televisión con radio, el 5 es televisión con periódico, el 6 es radio con periódico y el 7 es televisión con radio y periódico. Y acá, por ejemplo, si alargo esto, bueno, voy a correrlo de nuevo, tiene R cuadrado, ¿sí? Este es el R cuadrado, tiene el R cuadrado ajustado, y bueno, por acá el CP de malos, ¿no? Por ahora vamos a fijarnos en el R cuadrado ajustado y R cuadrado, que era lo que estábamos utilizando, ¿no? Entonces, aquí lo que me está guardando son los R cuadrados, y acá me muestra, entonces, acá este punto que es 4, corresponde al índice 4, que es justamente el modelo de televisión con radio. Ese es el modelo que tiene más R cuadrado. Y bueno, el de 3 en 3, como solamente es 1, bueno, ahí salió 0.9025. Ahí te fijas que, bueno, que el R cuadrado siempre va a incrementarse, porque ya probamos matemáticamente en los ejercicios, ¿no?, que dejé de modelos lineales, que al incrementar una variable en el modelo siempre el R cuadrado aumenta, ¿no? ¿Sí? Por eso es que ves que el R cuadrado siempre, al momento de agregar una variable, va a ir aumentando. Lo que no necesariamente va a ir aumentando es el R cuadrado ajustado, ¿sí? Que justamente es acá abajo, ¿no? Acá abajo, por ejemplo, se muestra el R cuadrado ajustado. Tú ves el R cuadrado ajustado del modelo 4, ¿cuánto era? 0.9016, ¿no? Y ves el del 7, que es el con 3 variables, es 0.9011, es decir, ya cae. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Acá hay otros índices también, ¿ah? Que no he utilizado. Por ejemplo, el A y C, ¿no? El A y C, si te das cuenta, está acá, está en valor de 1, está en 4, luego 7. Recuerda, el A y C, cuando más pequeño es mejor, ¿ya? Cuando más pequeño es mejor. Y claro, cuando ves el A y C de todos los modelos, te das cuenta que combinación de 2, ¿sí? Con la combinación de 2 tiene menor valor que, bueno, del modelo 7, ¿sí? Que es con la combinación de 3 en 3, ¿no? O sea, con todas las variables, ¿no? Vale. Acá creo que puedo también ver el B y C. A ver, déjame ver. Ajá, acá puedo ver el criterio de información de Bayes, ¿no? Y también como que acá también es mientras más pequeño es mejor, ¿no? Y en efecto el 4 da un valor más pequeño y bueno, el 4, que en este caso es el modelo solamente con televisión y radio, ¿no? Y por lo tanto, al final, en efecto, el mejor modelo resulta ser justamente este modelo de aquí, que es televisión con radio, ¿no? Y ayer vimos que haciendo también pruebas de hipótesis, ¿no? Cuando descartamos la variable periódico, que veíamos que no aportaba en nada al modelo, pues resultó que al final el modelo final iba a ser un modelo de este tipo, ¿no? Un modelo donde te considera justamente solamente televisión y radio, ¿no? Amado, no hemos visto las interacciones. Bueno, tendrías que agregarlas antes de meterla al algoritmo, si que quieres ver si es que eso también aporta, ¿no? Sería como una variable más, si lo quieres ver así, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, digamos que suponiendo que pues no hay interacciones, en realidad estas serían las dos variables óptimas, ¿no? Y yo me quedaría con este modelo, ¿no? ¿Ya? ¿Vale? Sí. Acá puedes hacer una corrida, ¿sí? Acá puedes hacer una corrida sin necesidad de guardarlo, ¿sí? Como una especie de summary. Bueno, y te arroja ya un summary de este modelo, ¿ya? O del modelo, de los modelos que ha estimado, ¿ya? Espérate, voy a reducir un poco el... ¿Cómo hago para estirar esto? A ver, ¿se puede? Sí, ya lo estiré. Pero puedo sacar, si no, ya. Mira, al correr solamente esto, ¿sí? Sin necesidad de guardarlo en un objeto, ya te arroja un poco como una especie de resumen, ¿no? El resumen que te arroja es, ok, los regresores del mejor... Mira, este es el M1, ¿no? El M1 era televisión, que es lo mismo que nosotros obtuvimos, ¿no? El M2 es televisión con radio y el M3 es, bueno, con los tres, ¿no? Entonces, fíjate que en esto coincidimos con lo que nosotros hemos hecho, es igualito, ¿no? Y luego te arroja los indicadores de precisión y parsimonia
de varios, no solamente del R cuadrado ajustado. Te bota del R cuadrado predicho, es decir, con muestras de validación, de CP de Mallows, A y C, criterio de información de Bayes, este de acá no sé cuál es. Bueno, acá te lo dice, ¿no? Este es de Schwarz, ¿sí? El criterio de bayesiano de Schwarz, ¿sí? Este es la predicción del error de estimación, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí tienes muchos más, ¿ya? Entonces, pues tienes variedad para escoger, ¿no? Inclusive puedes comparar varios, etc. Nuevamente, esto se diferencia, bueno, al menos los que no tienen error de predicción, estos utilizan muestras de validación, ¿ya? Que es algo que te puede interesar nuevamente como lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Con data de validación, ¿no? Ver si tu modelo con data totalmente nueva predice bien. Y me quedo con aquel modelo que con data totalmente nueva me prediga mejor, ¿sí? Entonces, eso también, si es que estás buscando un modelo que quiera predecir mejor en data nueva, entonces ese criterio es el que vas a escoger de repente en la fase 2. También es un criterio válido, ¿sí? Entonces, fíjate, el indicador que tú escojas finalmente para seleccionar el mejor modelo va a depender también mucho de qué es lo que buscas, qué es lo que quieres con tu modelo final, ¿sí? Si quieres un modelo para predecir en data nueva, entonces de repente te convenga optimizar o hallar aquel modelo en la fase 2 que te minimice el error o el R cuadrado en la muestra de validación, es decir, el R cuadrado de predicción, que en este caso, pues, afortunadamente sigue siendo el segundo modelo, ¿no? ¿Okay? Si de repente buscas a alguien que buscas un modelo que tenga un punto medio entre precisión y parsimonia, ¿sí? Para explicar mejor el proceso que estás analizando, el AIC de repente resulta ser un mejor indicador. Si buscas un indicador que penalice más el tema de la parsimonia, de repente el criterio de información de Bayes sea un mejor indicador, ¿vale? Y bueno, hay otros más todavía, ¿vale? Entonces, al final va a depender mucho qué es lo que buscas, qué quieres, ¿no? Y en base a eso, seleccionar el indicador que de repente sea mejor para ese uso que desees, ¿no? Acá hay varios, como puedes ver, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Depende qué es lo que quieras, ¿ok? Entonces, bien, me gustaría, la verdad, que muestren algo así en su trabajo. O sea, eso es, digamos que me gustaría que yo corra tu modelo y, bueno, uno de los resultados sea, pues, algo como esto, ¿no? Bueno, no te digo así nivel de detalle de ordenamiento, pero al menos que me muestre el R cuadrado ajustado o algún indicador otro más básico, ¿no? No con todos estos, porque no lo hemos visto a detalle, ¿sí? Pero al menos unos 2, 3 para mí es suficiente, ¿no? Y con eso ver cuál sería mi modelo óptimo, ¿no? Y me lo digas acá, ¿no? Esto no te lo dice, ¿no? Si te das cuenta, no te dice cuál es el óptimo, solamente te muestra, ¿sí? Y bueno, ya tú decides, ¿no? Y acá rápidamente te das cuenta, pues, que el segundo en realidad es el óptimo, ¿no? Ya depende de qué criterio vayas a utilizar, ¿no? ¿Vale? Ok. Uy, ya. Muy bien. Hasta aquí, levanten la mano si tenemos claro todo lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Aprovechen, ¿no? Porque estas cosas, así nomás no la ven afuera. Activen su micro si tienen preguntas, dudas, cuestionamientos. Nada, está clarísimo entonces. Ok. Bueno, acá no le he puesto. Vamos a trabajar con otra variable. Bueno, no sé si acá utiliza. Ahí está, la data cars. Sí, acá la he puesto. Vamos a utilizar una data nueva, ¿sí? Que es la data, acá le he puesto, creo que se llama MTCars, si mal no recuerdo. ¿Sí? MTCars. Más o menos para analizar un tema de este tipo de modelos, ¿ya? Bien, vamos a hacer una interrogación de esta tabla. Voy a utilizar una nueva base de datos, ¿ya? ¿Sí? En este caso con más variables, ¿sí? Porque el ejemplito del advertising era como que con 3, pucha, mauta facilita, ¿no? Ahora voy a usar de repente uno que tenga un poquito más de variables. Me voy a ir no mucho, me voy a ir a 10 variables, ¿ok? Y un n de repente no tan grande, ¿eh? ¿Sí? Voy a considerar 32 observaciones, ¿ok? A ver, entonces tengo una data, dice, extraída de un evento, ¿no? De motores o de carreras, en este caso, que consideraba 10 aspectos de 32 tipos de automóviles diferentes. Esa es la base MTCars, ¿no? Donde tengo el consumo, digamos, o la eficiencia del carro en millas por galón, ¿sí? ¿Vale? Esto es cuántas millas recorre el automóvil, ¿sí? Por galón, en este caso, de combustible, ¿no?
Y tengo otro tipo de variables que me vayan a ayudar a predecir, porque al final lo que me va a interesar acá es justamente qué variables me ayudan a mí optimizar o influyen o impactan en el desempeño de millas por galón que tiene el automóvil. ¿Sí? Entonces, como variables explicativas, voy a tener varias características del automóvil. ¿Sí? El número de cilindros, caballo de fuerza, peso, etcétera. ¿Vale? Voy a tener varias características. Por ahora, digamos que son 10 características. Yo no soy experto igual en automóviles, ¿no? Pero bueno, si alguien es experto, más o menos entenderá estas características de automóviles, ¿vale? Y bueno, el tema es que quiero que me entienda que hay una variable respuesta, hay 10 ahora variables explicativas, es decir, ahora tu P vale 10, ¿sí? ¿Ok? Tu P vale 10. Y lo que vamos a hacer es, ok, aplicar el algoritmo, ¿sí? Del método del mejor subconjunto con esas 10 variables, a ver qué pasa, ¿ok? Entonces, voy a llevarme esta base, ¿sí? Que es un poquito más grande ahora, ¿dónde está? Acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si corro el método de selección del mejor subconjunto con una cantidad mayor de variables. Entonces voy a correr modelo CARS, voy a poner, ¿sí? Que sea el MPG. La base, ¿sí? Que es MPCARS. Voy a correr ahora la misma función, ¿sí? Acá all models CARS, ahora sí de otra variable, y acá voy a poner el modelo. Mira, voy a correr ya. Fíjate lo que me dice acá. Cuando acá dice stop, quiere decir que el R está corriendo. ¿Vale? Ojo, que solamente son 32 filas. ¿Eh? Mira, voy a hacer una estimación de cuánto ha demorado ya. Para hacer estimaciones de cuánto demora un código, ¿sí? Usualmente se suele poner lo que quieres probar cuánto demora. Un tipo de reloj, ¿sí? Y acá pones tiempo total igual a fin menos inicio. Voy a correr todo este. Más o menos para estimar cuánto ha demorado en correr o el algoritmo cuánto demoró para trabajar con 10 variables y un n de 32 software, el n es bien pequeñito. Me ha demorado 13 segundos aproximadamente en correr solamente esta línea, ¿no? Entonces, fíjate que acá corrí un n de 32 observaciones, que es bastante pequeño, y p igual a 10 variables. 13 segundos. Si hubiese utilizado un n de 100, ¿cuánto tiempo hubiese demorado? Obviamente mucho más, ¿no? Y si en vez de 10 variables hubiese utilizado 100 variables, ¿cuánto hubiese demorado? Entonces, y ahí viene justamente una de las desventajas de este método, ¿sí? Y es el tema computacional, ¿sí? El tiempo computacional o la eficiencia computacional del método, ¿vale? Métodos eficaces, es decir, que lleguen al objetivo de cumplir, en hallarte un valor o un resultado que tú desees, hay muchos. Recuerda que siempre hay varios caminos. Y es como resolver un problema matemático. Pues caminos hay varios, ¿no? Sí, hay varias formas de resolverlo. Pero ¿cuál de ellos va a ser el mejor de todos? Aquel camino que sea más rápido, naturalmente, ¿no? Si todos los caminos te llevan a la meta, pues el segundo criterio que vas a evaluar, ok, si todos me llevan a la meta, pues escojo aquel, obviamente, que sea el más rápido. Es decir, aquel que sea más eficiente. Entonces, a ver, y ahí viene justo la desventaja de este algoritmo, que es poco eficiente computacionalmente para una cantidad grande de variables. ¿Y por qué? A ver, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer unos cálculos por aquí, aprovechando que tenemos también el R como calculador, ¿ok? No sé si te has dado cuenta, ¿sí? A ver, ¿cuántos modelos en total estima este método? ¿Sí? Para el caso, a ver, vamos a hacer una suma, ¿no? Para el caso M0, ahí tienes un modelo, ¿no? Para ayer M1, ¿cuántos modelos corres? Combinatoria de P en 1, ¿no?
Para M2 tienes combinatoria de P en 2, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a MP, bueno, que va a ser combinatoria de P en P. Modelos en total. Si yo sumo esta cantidad total de modelos que he estimado, este uno yo lo puedo ver como combinatoria de P en 0, ¿no? Suma de estas combinatorias, ¿cuánto da? 2 a la P. 2 a la P, ¿no? 2 a la P. Hace sin hacer mucho cálculo. Entonces, para una cantidad de P variables, ¿sí? A seleccionar, es decir, el algoritmo, si yo le meto P variables, el algoritmo va a tener que estimar un total de 2 a la P modelos. Y ojo con esto, y siempre en los algoritmos hay que tener cuidado con los números exponenciales al momento de hacer cálculos. Si yo tengo 2 a la P o modelos que estimar, ya es peligroso, porque, a ver, hagamos una tabla simple. Entonces voy a hacer un C. Voy a crear un vector, ¿sí? No, son valores. Voy a poner C de 5, 10, de 50, de 100, 150, 200, 300, 500. No, mucho, no creo que el R va a explotar. 200. Vamos a ver si corre. Voy a probar 3 valores, ¿eh? ¿Qué pasa? Voy a poner estos, número modelos, va a ser, porque es el número total de modelos que voy a hablar. Entonces va a ser 2 elevado a estos valores. Voy a poner una tabla, ¿ya? En un data frame. Primero le voy a poner P, es decir, la cantidad de variables, que esto va a ser valores. Se columna tilde. Y la segunda columna del data frame le voy a llamar número de modelos a correr en total, ¿no? ¿Sí? Y esto va a ser el número de modelos. Vamos a mostrar esta tablita, ¿eh? No trabajo con esto. Voy a ponerle n modelos mejor. No me reconoce espacio. Así, ahora sí. Entonces, fíjate acá. Entonces, lo voy a poner acá en un view mejor. Para verlo en una ventana aparte, ¿no? Entonces, para un P igual a 5, ¿sí? Para P igual a 5, yo tengo que estimar un total de 32 modelos. Es decir, 2 a la 5, 32. Para un P igual a 10, tengo que estimar 1024 modelos. Para P igual a 50, que es no, la verdad no es un número grande, tengo que estimar, bueno, un 1 seguido de 15. Bueno, este número seguido, pues, bueno, el 1 15 ceros a la derecha. O sea, ya estás hablando de escalas de más de billones. Y solamente con 50. Con 100 ya no te digo nada, pues, o sea, ya es 1 a 30 modelos. O sea, ya te das cuenta que con 50 nomás, pucha, ya se empieza a volver infactible correr esta metodología del método del mejor subconjunto. Y eso debido a que, en efecto, estás con una cantidad exponencial de modelos a trabajar, debido a este algoritmo. Entonces, el algoritmo, si bien es cierto, resulta ser eficiente porque te escoge entre todas las posibles combinaciones el mejor de todos, pero, tiene su pero, el problema es que correr todos los tipos de modelos para un P, inclusive no necesariamente tan grande, porque un P en 50 es relativamente, en teoría, en la práctica, pequeño en realidad. Entonces, te das cuenta que ya el algoritmo se vuelve inviable. O sea, lo corres y de acá, pues, a un mes recién te verás los resultados, ¿no? Y tú necesitas esto para mañana, ¿no? Entonces, en la práctica, es decir, en una industria donde tú necesitas el modelo, correrlo, no sé, en una semana, en 2 semanas, necesitas tener los resultados, obviamente no le vas a decir a tu jefe, oye, jefe, está corriendo todavía, está variando mejor su conjunto. No hay forma de decir eso. Entonces, naturalmente, eso se vuelve inviable. Computacionalmente no es eficiente. ¿Vale?
Y ese es, digamos, uno de los principales motivos por qué no es usual utilizar este algoritmo en la práctica, al menos para P suficientemente grandes. Para P pequeños vemos que es interesante, me da valores, me da todas las posibles combinaciones y cojo el mejor modelo. Pero para un P grande, ya ni siquiera grande, un P relativamente grande, o sea, P50, P30, ya te das cuenta que pues, este algoritmo prácticamente se vuelve inviable porque no te va a dar un resultado en un tiempo al menos que tú quieras. O sea, si tú quieres que te lo dé ahora, no te lo va a dar, va a demorar. Y acabas de verlo hace un rato, ¿eh? Porque con un valor de n igual a 31 y p10, o sea, esto me demoró 13 segundos. Imagínate ahora si meto una variable con un n de 1.000.000 y con un p, no sé, de 5.000, por ejemplo. Nunca va a terminar ese algoritmo. Va a terminar cada 20 años, ¿no? Cuando ya muera. Entonces, siempre hay que tener cuidado, inclusive cuando hagas tu tesis, estés trabajando, estés afuera, lo que sea, ¿ya? El algoritmo que vayas a utilizar, o sea, no es solamente que te dé el resultado, sino también ver qué tan eficiente es. Y por eso ves algunos estudios o papers que hacen algoritmos y comparan el performance de algoritmos. Y eso lo ven en papers usualmente también de métodos numéricos también, ¿no? Y también de estadística propiamente, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿no? Al menos, nosotros no estamos llevando estadística computacional, pero bueno, más o menos para que tengan una idea de la eficiencia de los algoritmos. ¿Ok? Muy bien, entonces, esta es creo que la principal desventaja, ¿vale? Y por eso es que vamos a ver ahora otros tipos de algoritmos que ya no consideran todas las posibles combinaciones, sino que bajo una lógica, ¿sí? De pasos sucesivos, por eso se llaman algoritmos de pasos sucesivos, vamos a ver que vamos a reducir drásticamente, ¿sí? La cantidad de iteraciones o modelos a estimar. Obviamente sin perder la esencia de que tratemos de encontrar el mejor modelo. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Levanten la mano si está claro hasta aquí. Muy bien. A ver. Ya, bacán. Entonces, ahora, ¿qué hora es? A ver, hemos empezado. Empezamos 6:30, ¿no? Que ya son las 8. No puede ser tan rápido el tiempo. Hagamos un receso, ¿sí? ¿Les parece? Hasta las 8:10, ¿vale? Y a las 8:10 regresamos para ya terminar con los métodos de selección de variables de forward y backward, ¿ok? Ya. Ahí regresamos y discutimos esos dos métodos hasta las 9:30 más o menos, ¿ya? Pues hagamos un receso hasta las 8:10 y regresamos, ¿ya?